Esta sesión está diseñada para dos cuestiones. La primera es desarrollar el examen parcial. Ya ahora se publicaron las notas. También tener una retroalimentación de parte de ustedes de cómo lo sintieron. Y adicional, ya comenzamos a ver lo que serían las operaciones activas. Entonces, aunque solo tenemos ahorita la presencia de dos participaciones, me gustaría escucharlas, saber qué opinaron del parcial, cómo sintieron que les fue. Y de ahí vamos a desarrollarlo de una manera bien breve, pero que puedan entenderlo. A ver, coméntenme, ¿cómo lo sintieron? Buenas noches, Lick. Bueno, Buenas yo noches. sí lo sentí un poco fácil, ¿verdad? Ujú, Porque ok, todo lo que habíamos estudiado salió. El único ok. problema es por las tildes. Sí, me imagino. Pero bueno, me alegra porque quiere decir de que usted ha estado atenta al material que hemos estado poniendo. En realidad no sé si vio la sesión antes del parcial, que intenté desarrollar todos los puntos para que exactamente pudieran poderlo hacer sin ningún problema. Respecto a la ortografía, sí, lo siento que se les afecte la nota por eso, pero mi finalidad es que ya cuando estén en el ámbito laboral ya no tengan ningún problema con eso. Así que les animo a cuando estén respondiendo. Yo sé que el factor tiempo nos puede jugar alguna dificultad, pero yo cuando tengo dudas de cómo se escribe algo, ahí aprovecho las herramientas del internet. Pero me alegra mucho, Sonia, que sintió el parcial fácil. Esas son buenas noticias. Entonces esperemos de que ya para la próxima ya la ortografía ya no sea tanto problema. Con el tiempo, ¿cómo lo sintieron? ¿Los 90 minutos le alcanzaron o fue poco? Fíjese de que es que ese quizás fue parte del problema, ¿verdad? Porque en otra materia lo iba haciendo bien y me comió el tiempo, o sea, y no la respondí todas. Entonces, con usted yo quise hacerlo quizás lo más rápido que hubieron unas que no las escribí bien, que usted también me puso ahí, ¿verdad? Pero a mí me cuesta un poco usar Ujú. la escritura ahí en Blackboard, ¿verdad? O sea, lo que uno va respondiendo en el parcial me cuesta un poco. Ujú. Entonces, no sé dónde sacar la tilde o cosas así. Entonces, ahí estoy ocupando el cerebro. El ser, ajá. Vaya, lo que vamos a hacer es darles más tiempo, porque prefiero darles más tiempo y que ustedes tengan una mejor respuesta. Así que quedemos eso para las próximas evaluaciones. Les voy a dar más tiempo para que lo hagan más despacio, pero que siempre cuidemos la ortografía. Alma, no sé si tiene alguna retroalimentación como siente el parcial. Hola Lixi, buenas noches compañeros. Bueno, No estaba muy fácil y tampoco muy ajá. difícil, pero creo que estudiando se lograba resolver el examen. Igual en cuanto a la ortografía, pues es beneficio para nosotros, ¿verdad? Para mejorar en cuanto a la escritura. Y el tiempo, sí, yo también iba corriendo para contestar y quizás ahí es donde uno escribe mal, ¿verdad? Por la prisa, pero igual, si usted nos puede dar más tiempo, sería excelente. Va, está bien, quedemos así entonces para que ustedes le den como la relevancia a la escritura y no, y por el tiempo tampoco sacrifiquen ya sea llenar las preguntas o la ortografía. Bueno, entonces para no darle más larga, porque yo sé que es noche y podemos estar cansados, vamos a iniciar, lo bueno es que sintieron el examen. eh, Intermedio, se podría decir, así que esta parte la vamos a pasar un poco rápido. Bueno, la primera pregunta es, según el material visto en clase, y a su criterio se puede definir el derecho bancario como parte del derecho privado como parte del derecho público. En este caso, la mayoría respondió bien, según lo hemos visto, que es una especie
no hay una respuesta fija, es mixto, porque tiene elementos de ambas ramas del derecho. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en el ámbito público tenemos que es una materia altamente regulada por el orden socioeconómico que puede influenciar. Un ejemplo de eso podemos ver los distintos escándalos financieros que hemos tenido a través del tiempo, y que si hubiera habido una mejor regulación, tal vez no nos hubiéramos presentado en eso, como el caso de Frincepro Incepro, hace poco el de Cosavi, Bancovi. Si hubiera habido tal vez una mejor regulación o una supervisión un poco más activa, tal vez hubiéramos evitado eso. Entonces y también las implicaciones que tiene. Entonces, por eso es importante que el sistema financiero cuente con una alta regulación y al mismo tiempo de la mano, que esté acompañado por una supervisión activa. ¿Y por qué decimos que también influye en el derecho privado? Porque se celebran varios contratos valga la redundancia, de ámbito privado, en el cual el banco es una parte y el usuario es otra. Y rigen más que todo reglas del derecho privado, derecho común. Como ya veremos más adelante, varios contratos se regulan no tanto en la ley de bancos, sino que ya los encontramos en el Código de Comercio. Alguna que otra persona no puso eso que mixto, sino que decía, es público por esto, es privado por esto, pero porque aquí hablamos de criterio y me interesa que refuercen su criterio, entonces se le ponía bien, pero siempre y cuando lo justificara. Ese era más que todo lo que se requería para esta pregunta. De ahí nos vamos a menciones si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Con la entrada en vigencia de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva asumió las atribuciones contenidas en las leyes orgánicas que quedaron derogadas, así como otras leyes que les hubiera conferido facultades, y es responsable de supervisar la actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás personas, operaciones o entidades que mandan las leyes. En este caso, esta pregunta, en realidad la mayoría la tuvo buena, es falsa. ¿Por qué? Porque la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero otorgó al Banco Central de Reserva el rol de regulador a través del Comité de Normas y le dejó siempre a la superintendencia el rol de supervisor. No sé si en este punto hay alguna consulta o duda que quisiéramos que desarrollara un poquito más. No, por mi parte no. Ok. De ahí mencionar al menos tres leyes que derogó la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. En este caso, ahí solo bastaba que se fueran a la Ley de Supervisión en la parte de las derogatorias y, bueno, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores. Y también la ley derogaba algunas disposiciones de la Ley de Bancos y de otras, pero ya de forma bien puntual. De ahí nos vamos con otra pregunta también que requería un poco de análisis, que era, según la jurisprudencia vista en clase, el artículo 44 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero permite una aplicación conforme a la Constitución, sí, no y por qué. En este caso, yo creo que la mayoría respondió bien, eso quiere decir que leyeron la jurisprudencia, pero hubo uno que otro que porque se hacía referencia a un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo que decía que no permitió una interpretación conforme y por tanto inaplicó el artículo 44, se quedaron solo con lo que dijo la Sala de lo Contencioso. Pero al final, recordémonos de que vino a partir de la inaplicación del artículo 44, lo conoció la Sala de lo Constitucional y dijo, sí, el artículo 44 permite una interpretación conforme a la Constitución. En este punto pregunto, ¿ustedes están familiarizadas con el control difuso y de la Constitución? Esto no es tanto que ver con la materia de derecho bancario, pero sí me gustaría para que puedan entender un poco más sobre lo que se dio en la sentencia. ¿Cuál pregunta es, Lick? Porque le estoy viendo mi El, parcial.
Ah, es la del artículo 44 de la ley de supervisión. Es que porque las preguntas están en desorden, no sé cuál sería. La del artículo 44 de la ley de supervisión sí permite una interpretación conforme a la Constitución. ¿Ya la encontró? Ah, sí. Ah, bueno. Solo para, de forma general, el control difuso de la Constitución es toda facultad que tiene todos los jueces de decir que si creen de que una disposición normativa, ya sea ley en sentido estricto, o sea, una ley formal o una normativa terciaria, creen que es inconstitucional, la pueden inaplicar. Pero una vez, que quiere decir, no le voy a hacer caso a esa ley porque para mí es inconstitucional. Pero una vez yo inaplique, tengo la obligación de hacerle conocimiento a la Sala de lo Constitucional como órgano máximo decisor en materia constitucional para que se pronuncie, para que haga un pronunciamiento definitivo sobre si la norma que como juez inaplique es efectivamente inconstitucional o no. En sí, eso es como el control difuso de la Constitución. Solo lo pueden hacer los jueces y de ahí tenemos el control, ya el control propio concentrado, que es el que hace la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso fue lo que pasó en la sentencia que se les puso, que vino la Sala de lo Contencioso Administrativo y dijo, para mí el artículo 44 es inconstitucional, entonces yo inaplico. A partir de eso, se trajo a conocimiento a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional dijo, momento, esta disposición permite una aplicación conforme a la Constitución. Entonces lo que se les pedía en esa pregunta era de que a partir de la jurisprudencia dijeran de que si permitía o no una aplicación conforme a la Constitución, la cual es sí, sí lo permite. Recordemos que el artículo 44 es la norma que habilita a la Superintendencia del Sistema Financiero a imponer sanciones ante incumplimientos a la normativa, ya sea disposiciones de ley, la letra A dice eso, o a normativas técnicas, eso dice la letra B. Entonces, eso es como la puerta que permite a la superintendencia ejercer un control coercitivo ante el incumplimiento de disposiciones. Entonces, eso es lo que se esperaba de la pregunta 2 y varias gente la tuvo bien. De ahí dice, menciona la máxima autoridad de la Superintendencia del Sistema Financiero, que en este caso es el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero. Muchas veces, bueno, muchos pusieron el superintendente del sistema financiero, pero no. La ley, tanto la ley también como en la sesión antes del examen, así como también en la lectura que se puso a inicios del ciclo, se hace mención que el órgano máximo, la máxima autoridad, perdón, es el consejo directivo. El superintendente es el titular, pero la máxima autoridad es el consejo directivo de la superintendencia del sistema financiero. De ahí nos vamos a la siguiente pregunta que dice, según la jurisprudencia vista en clase y la sesión explica en sus palabras qué es la intermediación financiera. También en este no se pedía una explicación exacta, pero sí que estuvieran dos elementos. Uno, la captación de parte de un banco y autorizada de parte de un banco para captar dinero del público. Y la otra es que colocar ese dinero captado a través de préstamos u otra operación activa para hacer la intermediación financiera. Así que en este punto vimos un montón como de percepciones de lo que es una intermediación financiera, pero lo que se requerían eran esos dos elementos en particular. De ahí nos vamos, quiero ver. Menciona al menos tres nombres de leyes que conforman fuentes de derecho, por ejemplo, la ley de supervisión y regulación del sistema financiero. En este caso era fácil, ¿verdad? Solo era buscar normativa aplicable al sistema financiero y según lo visto en clase, en qué consiste una operación activa y citar el ejemplo que se vio en la sesión sincrónica,
que en sí el ejemplo fue el préstamo y la operación activa, como lo vamos a ver más adelante, y es la colocación otra vez al mercado financiero del dinero captado al público. Entonces, eso es como un bosquejo de lo que fue el parcial. Em, Carla, yo creo que usted se incorporó cuando ya habíamos iniciado la sesión. Les preguntaba a sus compañeras si cómo habían sentido el parcial. Pues lo sentí, pensé que iba a estar un poco más complicado por todo el Ujú. material que teníamos, porque sí, la verdad que sentí que era bastante material. Y igual el control de lectura, sentí que hubo bastante material para todo eso, entonces dije yo, wow, va a estar bien pesadito, pero sí me sorprendí porque no estuvo como yo lo imaginaba. Ah, ok. Ah, me alegro, entonces estaban asustados. La verdad es que yo Sí, lo estaba que... muy nerviosa. ujú. Sí, pero han habido buenas calificaciones y exacto, lo que se quiere es que tengan como la noción de esos elementos esenciales. Ya en la unidad 2 van a ser casos prácticos, entonces sí, ya lo van a ver un poquito más aplicado lo que, los conocimientos que vamos a adquirir en esta unidad. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta adicional respecto al parcial. No. Bueno, Entonces yo vamos solo le comenté, ¿sí? licenciada, le mandé un mensaje, si se recuerda que le dije sobre que el video tenía mala calidad. Porque sí bueno, a mí en lo Sí. personal me fue bien complicado poder, yo no me conecté ese día a la clase, pero lo vi después, la Ujú, grabación, pero fue un poco ujú. bastante complicado entenderle, eso sí. Sí, espero yo que con por lo menos esta sesión, porque me acuerdo que en la sesión, esa precisamente la anterior al parcial, hubo como, yo creo que fue la época que hubo mucho viento acá, no sé si usted vive aquí en el país, pero mucho viento y en la misma sesión se complicó un poco la conectividad desarrollando esa sesión. Hasta ahorita yo veo de que no ha habido problemas con el audio, así que espero que no hay inconvenientes ya para la grabación. Pero sí voy a prestar atención y cualquier cuestión, ya vean, por lo menos con la experiencia de la unidad 1 saben de que yo intento revisar el Blackboard casi que todos los días. Así que si tienen alguna consulta o duda o ven o un punto que no entendieron de la grabación, me pueden escribir. Bueno, Gracias. entonces, bueno, ya saben. Entonces vamos a ver un poco de las operaciones bancarias activas. Esto va a ser un repaso corto, pero si tienen alguna consulta o duda, me dice y con mucho gusto lo ahondamos. En esta unidad lo que vamos a ver va a ser propiamente los contratos de los que podemos considerar operaciones bancarias activas. Como se recordarán, al finalizar la unidad pasada, comenzamos a ver las operaciones bancarias y veíamos que eran tres: las operaciones activas, pasivas y las neutras. ¿Qué vamos a entender por operaciones activas? Son aquellas en las cuales el banco o la entidad financiera hace entrega de recursos o pone a disposición a un cliente de acceder a ellos o se compromete a entregar tales recursos si se dan ciertas condiciones. Podemos encontrar detalle de un poco más sobre las operaciones activas, pero de forma general, porque como vamos a ver, ya propiamente los contratos los vamos a encontrar en el Código de Comercio, pero de forma general podemos ver un detalle de estas operaciones en el título tercero, capítulo 1 y 2 de la Ley de Bancos. Las operaciones activas bancarias por excelencia, o por lo menos la que es ofrecida con el público con más, o que la gente la identifica más, es la que vimos en la clase pasada, que serían los créditos. Así tenemos en el artículo 51 de la Ley de Bancos que dentro de las operaciones que puede realizar un banco es conceder todo tipo de préstamos, tales como los referidos a las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, industria, comercio, transporte, construcción y demás formas de producción, conceder créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas o terrenos o mejoras, etcétera.
Asimismo, el artículo 70 de la Ley de Bancos menciona que los bancos efectuarán las operaciones y prestarán los servicios previstos en el artículo 51, que para este caso ya vimos lo relevante para las operaciones activas son la letra T y U del artículo 51. Ahora hablando de los créditos bancarios, un elemento importante a considerar es que aunque si bien la normativa marco para los bancos es la ley de bancos, como ya les venía mencionando, cuando queremos ya ver propiamente la regulación de un contrato en específico, nos tenemos que apoyar adicional a la ley de bancos en el Código de Comercio. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en primer lugar del Código de Comercio? Tenemos ya la apertura a crédito, que lo encontramos en el artículo 1105, en el cual en síntesis define el crédito el contrato de crédito como aquel en el cual el acreditante se obliga a poner, o sea, en este caso el acreedor, obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, es decir, el posible deudor, o a contraer por cuenta de este una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma convenida, y obligándose el deudor a restituir el monto adeudado junto con los intereses o las comisiones generadas por ello. Ahora bien, ya yéndonos un poco más en específico, tenemos el préstamo mercantil, que es cuando se otorga por instituciones bancarias o de créditos y se realizan a personas, a terceros o usuarios. Ahora bien, cuando hablamos de créditos bancarios, tenemos dos grandes grupos, que sería el crédito hipotecario y el crédito personal. ¿Alguno de ustedes identifica o ha tenido relación con cualquiera de estos dos créditos? Perdón, dijo de los dos créditos serían cuáles. El crédito hipotecario y crédito personal. Eso es Ah, lo que sí, tal vez lo más sí, común es que tenemos hacia la punta de la lengua, ¿verdad? sí, yo los conozco. Ah, ok. ¿Y alguna retroalimentación que quisiera, o sea, qué entiende usted por crédito hipotecario o por crédito personal? Bueno, es que como yo los tengo, que supuesto Ajá, cuando ajá, yo, usted ha adquirido. ah, cuando, porque, bueno, como yo trabajo en juzgado, entonces cuando me Ajá, hicieron el crédito me lo hicieron de esas dos formas. ujú. Entonces el Pero hipotecario por ahí es como por lo de vivienda y el personal es aparte. sí, O sea, el podemos, descuento me salía, me sale como hipotecario y me sale personal. ajá, exacto. Bueno, para poder diferenciar, pero así viéndolo ya de fondo, ¿cómo los vamos a diferenciar? Se pueden diferenciar por el destino del dinero a utilizar y la garantía que se va a constituir. ¿A qué me refiero con el destino del dinero? Usualmente el crédito hipotecario, o no sé si recordarán, la hipoteca la vimos cuando estábamos estudiando en el Código Civil, en el Derecho Civil, allá cuando empezábamos la carrera. Em, lo vemos en el artículo 2157, que dice, la hipoteca es un derecho real constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en poder del deudor. Es decir, yo adquiero un crédito y garantizo ese crédito con un inmueble y constituyo la hipoteca, pero ese inmueble siempre queda en mi poder. Entonces, una de las características que tenemos de la hipoteca, en primer lugar, que es un derecho real, que es un derecho procesal de garantía por presentar características como el derecho de persecución y preferencia de pago. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo varios acreedores, pero tengo hipotecada una vivienda, obviamente el que tiene mayor garantía de que le voy a pagar la deuda es el que tiene la hipoteca, porque pueden liquidar ese bien, subastarlo, lo que sea, y él va a ser uno de los primeros en pagar.
No sé si se recuerdan cuando vieron la hipoteca en derecho civil. Fue cerquito. Pero sí, en síntesis, eso podemos rescatar de la hipoteca, lo que les acabo de mencionar, que es derecho real, se constituye por regla general sobre un inmueble. ¿Por qué decimos por regla general? Porque habrán casos como propiamente en derecho mercantil que se hipotecan, la hipoteca puede recaer sobre bienes muebles como pueden ser naves, pero esos son como la excepción en sí. Ay, perdón, me pusieron un mensaje y puse algo para mí. Ah, sí, sí, sí. No, ahí tiene razón de que a los bancos en sí el giro, eso es una de las cosas que vamos a ver, o no sé si lo vamos a ver en esta sesión o más adelante, a los bancos en sí no les interesa adquirir los bienes hipotecados. O sea, al banco lo que le interesa es tener de regreso el dinero más los intereses y las comisiones. Pero pasa el caso que algunas veces un deudor no logra pagar los bienes. Entonces se da lo que podría ser la dación en pago. Se recordarán que la dación en pago es una forma de saldar una deuda dando algo en sustitución. Pero como vamos a ver más adelante, el objetivo de un banco no es hacerse de bienes. El objetivo es, como les dije, recuperar el dinero colocado. Entonces, por eso la misma normativa le exige a los bancos que cuando, por motivo de que recibió bienes en pago, tiene que estarle dando movimiento y poder ponerlos en subasta, intentarlos vender lo más pronto posible. Porque si se quedan con los bienes, eso les va a afectar eventualmente su contabilidad. No sé si le respondo con esto la pregunta, Alma. Vaya, es cualquier cosa me pueden volver a preguntar. Es cierto que a los bancos no les interesa adquirir bienes porque definitivamente no les interesa, pero también tienen que garantizar de cierta forma los créditos que otorgan. Tampoco lo pueden dar sin garantía. Pero por eso la normativa ha establecido herramientas para que en caso que el banco reciba bienes en pago, los esté movilizando. Bueno, espero que haya quedado claro eso y si no, volvemos a repetir, no hay problema. Bueno, continuando hablando de los créditos, tenemos la hipoteca abierta y la hipoteca cerrada. No sé si alguno ha escuchado esos términos o quisiera dar algún aporte sobre eso. Si no, lo explico, pero para hacer un poco más dinámica la sesión. Bueno, continuemos. Entonces, por cualquier cosa pueden ustedes intervenir. Ambas figuras son hipotecas, con la diferencia que en la hipoteca abierta da una especie se abre hasta por una cierta cantidad y se desembolsa póngale que yo constituyo una hipoteca abierta hasta por $100,000 y solo agarro 20,000 y los puedo ir moviendo, puedo adquirir otro crédito sobre la misma hipoteca. O sea, esa hipoteca me sirve como una sombría para poder adquirir más créditos. En cambio, la hipoteca cerrada es fija, solo va a ser por una cierta cantidad. Entonces, ay, perdón, vamos a ver. Ajá, exacto, lo que dice Alma, que la hipoteca cerrada es cierto monto, en cambio la hipoteca abierta se da como se pone hasta un tope y sobre ese tope yo puedo recibir desembolsos. En síntesis, esa es como la definición. Les voy a poner jurisprudencia también para que puedan entender un poco más sobre esta figura. También, bueno, en la presentación les puse un poco más sobre eso.
Una de las formalidades que se tiene que tomar en cuenta para la constitución de hipoteca, en primer lugar, que de acuerdo al Código Civil se tiene que otorgar por escritura pública y que además tiene que ser inscrito en el registro de raíces e hipotecas, que sería el CNR. Y para su cancelación, el acreedor deberá consignar dicha situación por medio de una escritura pública o a través de acta. No sé si han visto una cancelación de hipoteca. En realidad, lo más frecuente es de que solo se levanta un acta, se anexa al testimonio de la constitución de la hipoteca y se presenta el CNR y con eso se cancela. No sé si Sonia en el juzgado que trabaja o alguien ha visto una cancelación de hipoteca. Eh, sí, bueno, la verdad sí, porque un compañero me la enseñó. Ujú. Sí, en realidad es bien, bien sencillo, solo es un acta notarial sencilla y que va anexa a la escritura de constitución de hipoteca y que se inscribe en el CNR y solo eso solo la tiene que firmar el acreedor. ¿Por qué el acreedor? Porque él es el interesado que el bien está hipotecado, entonces él hace constar de que ya la deuda ya se saldó y que por tanto cancela la hipoteca. Sí, también también se hace por escritura pública, se puede hacer por las dos cuestiones. La cancelación, ¿verdad? Supongo que de la cancelación consulta. Se puede hacer tanto por escritura pública, porque recordemos que también las cosas, está la frase que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si se constituyó en escritura pública, se debería de cancelar por escritura pública, pero también el legislador ha incluido que se puede hacer por acta notarial, por esas dos vías. Ahora nos vamos con los créditos personales, que estos créditos usualmente se otorgan para consumo y pueden tener o no tener garantía. Un ejemplo, fiador, pagarés, orden de descuento. Estas usualmente suelen ser más cortos que un crédito hipotecario y por lo tanto también porque la garantía puede ser que no tengan, o sea, una garantía no tan trascendental como una hipoteca, usualmente tienen el interés más alto respecto a un crédito hipotecario. Por esas dos razones. Primero, porque el plazo suele ser menor y segundo, por la garantía. Porque un crédito hipotecario, al tener una garantía de un inmueble, es un poco más seguro para la institución que va a recibir su dinero de regreso. Aquí, cuando hablamos de los créditos personales, tocamos algo que yo creo que ya todos que tenemos, que son las tarjetas de crédito. Usualmente las personas no lo ven, pero el crédito, las tarjetas de crédito constituyen en sí un crédito, lo que sería un crédito rotativo. Eso lo podemos ver en la ley del sistema de tarjetas de crédito, que es una ley en realidad que es bien pro el consumidor, porque han habido abusos de parte de los emisores de las tarjetas de crédito y en realidad es una ley que a mí me gusta porque tiene varias reglas donde pone tal vez equipar un poco las desventajas que puede tener un usuario respecto a un banco. Aunque si bien las tarjetas de crédito tienen como base la apertura de un crédito personal, lo que les mencionaba, debido a los antecedentes y abusos, la ley del sistema de tarjeta de crédito establece reglas claras para que el usuario no esté en tanta desventaja. Regula las comisiones, los cobros de intereses, los recargos y también algo muy importante, la impugnación del estado de cuenta y la corrección de operaciones. ¿A qué me refiero con la impugnación del estado de cuenta? Que si yo no reconozco, me llega el estado de cuenta y si yo no reconozco un cargo, puedo impugnar o cuestionar ese cargo al ente emisor, que en este caso podría ser un banco y decir, mire, yo no reconozco este cargo. Entonces, por ley, el banco tiene que hacer una investigación y mientras dure esa investigación, yo no estoy obligada a pagar ese cargo o ese cargo que no reconozco y por tanto tampoco me pueden generar intereses. El plazo para impugnar, vamos a ver, no lo tengo muy presente, yo creo que son 30 días, pero déjenme ver, vamos a ver, ley del sistema de tarjeta de crédito. Vamos a ver.
Vamos a ver, quiero ver impugnación. 90 días después de la fecha de corte. Solo que entonces tenemos 90 días después de la fecha de corte, pero tomar en cuenta que cuando hablamos de tarjeta de crédito, la fecha de corte es diferente a la fecha en que yo recibí mi estado de cuenta. ¿Entienden o alguien ha escuchado, alguien que ha tenido tarjeta de crédito, cuál es la fecha de corte? Este, 6 de cada mes. Sí, usualmente sí. Bueno, ¿cómo opera la figura de la tarjeta de crédito? Como les mencionaba, es como es un crédito rotativo en el cual, digamos que yo tengo un límite de $1,000. Bueno, no, de $100 para ser un poquito más sencillo. Tengo un disponible de $100. Entonces yo comienzo a gastar y me la dan el 1 de enero. Entonces, ya vamos a tomar en cuenta la fecha de corte que dice Sonia. Entonces, yo comienzo a gastar, a gastar, a gastar y me llega el 6. Y ya después, el 7 ya comienza. Entonces, tenemos del 1 al 6 un periodo en el cual ya la tarjeta de crédito me va a hacer un cobro. Y voy a tener que pagar lo de ese periodo en la fecha de pago. Ya después comienza el 7 y ya comienza otra vez el periodo que puedo utilizar la tarjeta hasta el 6 del mes siguiente. Entonces, la fecha de corte cabal son los periodos en los cuales yo utilizo la tarjeta de crédito y voy a tener que pagar digamos, en el siguiente periodo de pago. No sé si me voy a entender con eso. Yo sí lo entiendo. Ok. Entonces, tenemos 90 días a partir de la fecha de corte. ¿Y qué es lo importante con la impugnación del estado de cuenta? De que ahí opera un silencio positivo. Quiere decir de que una vez yo impugno, el emisor de la tarjeta de crédito tiene un plazo en específico para investigar si yo efectivamente hice o no hice ese cargo. Y en caso que yo que no tenga respuesta después del plazo establecido por la ley, que en este caso serían, si es una operación hecha aquí en el país, son 30 días, y si son fuera del país, son 120 días, y en caso que no tenga respuesta de mi reclamo, opero un silencio positivo a favor del consumidor, y ya no tienen por qué cobrarme eso. Continuando, peculiaridades de los créditos en el ámbito bancario. Em, Aquí ya hablamos de lo que nos mencionaba Alma, de que por qué están las garantías hipotecarias si al banco no le interesa llenarse de bienes, pero sí le interesa garantizar el crédito que hace. Y por tanto, en caso de que el banco comience a adquirir bienes, la normativa técnica y también las leyes establecen medios para que el banco se pueda deshacer o descongestionar de esos bienes. Entonces, en síntesis, esa es como la generalidad de las operaciones activas y ya en la siguiente semana ya vamos a ver un poco propiamente de los contratos. Solamente hasta aquí llegaríamos con la sesión de la explicación. No sé si tienen alguna consulta. Loli, todo claro por el momento. Está bien. Pues entonces hasta ahí llegaríamos. Solo les quiero pedir que si pueden, por favor, revisar sus parciales, pero en caso de que quisieran someter algo a revisión, porque si quisiera publicarles lo más pronto posible ya la tabulación para que vean cómo les queda la nota y posteriormente subirla yo al sistema. Así que solo les pido eso, por favor. Y hasta aquí llegaríamos entonces. Lick, fíjese que yo me metí a ver mi parcial, pero me decía que no Ajá. podía ver las respuestas. ¿Y a qué horas lo vio?
Eso fue en la tarde, como a las 4. Podría intentar ver otra vez porque sí me hicieron esa observación y eso como eso de las 6 o 7, modificó unas cosas del Blackboard y que hiciera, eso sí me interesa, que puedan ver los comentarios. Lo voy a revisar mañana, Lick, y le mando un mensaje por la Blackboard para ver si pude revisar las Vaya, sí, respuestas. sí, porque eso Gracias, sí Lick. me interesa mucho porque ahí yo les digo sí, no, por qué, y si alguno no está de acuerdo, ahí podemos ver. Pues solamente eso sería. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Lick. Buenas noches. Pues, Buenas noches. feliz noche.